La doctora Esther Tapia tiene 25 años de experiencia en el Sistema Educativo Nacional. Es egresada del Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAP IPN. Ha sido docente en educación básica y en escuelas normales, donde ha impartido cursos y seminarios sobre políticas y reformas educativas de educación básica y media superior, siendo parte del equipo técnico-pedagógico de la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa. Desarrolló una amplia experiencia en el diseño de dispositivos de formación para docentes y en el acompañamiento y asesoría académica. En la Subsecretaría de Educación Básica fungió como subdirectora de Desarrollo Curricular de Educación Primaria, a cargo de formación de equipos técnicos estatales para la implementación de la reforma curricular del 2011. En la actualidad se desempeña como directora general de Desarrollo Profesional de Educación Media Superior en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, Mejoredu, en la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje. La doctora Esther Tapia nos va a hablar del significado de lo situado en la enseñanza, el aprendizaje y la formación docente. Esther, bienvenida nuevamente. Aquí tienes tu casa en Jalisco, ya sabes. Ay, Jalisco, no te rajes. Bueno, gracias por invitarme, Lupita. Gracias a todo el equipo de Media Superior, al maestro Víctor, Willy, Carlos, Connie, por ahí no está, el ingeniero de escuelas particulares, los maestros y maestras de CETITEC, y y los valientes que están aquí, porque es un horario muy complicado. Entonces agradezco la escucha y esperemos que este diálogo pues nos retroalimente mutuamente. Yo le digo al maestro Víctor que segundas partes nunca fueron buenas. Esto que voy a exponer, tuve la oportunidad de presentarlo en un evento de media superior y ahora fui convocada en este espacio que respeto mucho, ¿no? Porque Recrea Academy veo que se organiza de manera muy profesional y espero cumplir las expectativas hablando de llegar a comprender lo situado. Y vamos a empezar. Vamos a tratar de hacerlo más interactivo para que no se duerman y si no han comido, no tengan ganas de salir corriendo por la hamburguesa, ¿no? Porque vamos a hablar de aprendizaje y formación situada. De hecho, la experiencia que presentaron hace un momento se empata mucho con la noción de aprendizaje y de formación situada. Comunidades de aprendizaje tiene mucho que ver con la teoría del aprendizaje situado. Y hace rato el maestro Francisco decía, pues yo me puse a leer algunos referentes que yo respetaba y que me distancié porque entendí que no, a lo mejor no estaban tan cercanos a lo que ahora se busca con las comunidades de aprendizaje. Aquí en Jalisco ustedes tienen un proyecto que además quisiera conocer de cerca, que son las CAP, porque tienen mucho que ver con esto. En Mejoredu, no sé, levanten la mano los que han escuchado hablar de Mejoredu. Gracias, bájenla. ¿Bien o mal? No me digan nada. En Mejoredu, yo me encuentro en el área de formación docente. Nosotros propiamente no formamos a los docentes, pero construimos propuestas de formación desde un enfoque situado. ¿Sí le damos? ¿Y qué es eso? ¿Y qué tiene que ver con la experiencia de ustedes en Recrea Academy, las CAP, bueno, en este evento? Y las CAP me parece que encontré un elemento nuevo para esta segunda versión, que es cómo relacionamos esta experiencia que ustedes tienen con la que tenemos nosotros. Y pues no sé si dentro de este proyecto de las CAP, o de las CAP, las comunidades de aprendizaje y para la vida, ¿no? El aprendizaje para la vida, ustedes hayan escuchado este término del aprendizaje situado. Y si alguien ha escuchado algo, se le ocurre algo, decir, pues desde ahí, ¿cómo aprendemos, no? Si no quieren, ahorita desde lo situado no, pero cada uno de ustedes y su servidora, partimos siempre de una noción de aprendizaje.
hace rato exponían un poco experiencias de aprendizaje y decían, es que aprendemos así, es que aprendemos de esta manera. ¿De qué manera conciben ustedes el aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué experiencias o qué estrategias o cómo aprendemos? ¿Quién quiere como compartir su idea? Pues si me apoyan con el micrófono se los agradezco, porque está grandote el salón. Sí. Sí, si nos dices tu nombre y dónde estás, bueno, dónde trabajas, ahorita estás aquí. Hola, hola. Ya. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Samantha y vengo de CECITEG. Yo creo firmemente me paro en una perspectiva sociocultural, en donde a través del lenguaje, con y de los otros aprendemos todo el tiempo, en la escuela, en el mercado, en el camión y en todas las áreas que el ser humano puede interactuar. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha ya terminó la conferencia porque ese es el mensaje. Amiga de aprendemos, ¿no? ¿Y cuál es tu formación? Yo soy egresada de Ciencias de la Educación por el ITESO y tengo maestría en Educación con Intervención a la Práctica Educativa. Ok, porque finalmente bien, bravo por la maestra, ya lleva un punto porque hablando de lo situado también tiene que ver con las trayectorias profesionales, pero la maestra ya dijo, todos aprendemos en todos lados. ¿Alguien más? Samantha, ¿verdad? Y aquí tenemos en este otro lado a… Bueno, yo soy Selene. ¿Selene? Sí. Y bueno, desde mi práctica, todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, aprender es con base en los saberes previos, la nueva información que se van dando, esa construcción de nuevos aprendizajes. Ok, para Selene es tener aprendizajes previos, recuperarlos e incorporar otros. Selene, ¿y tú qué formación tienes? ¿Dónde estás ubicada Así que en todos lados. Bueno, de formación soy licenciada en educación preescolar y también hice maestría en MEIPE. Ok, muchas gracias. En preescolar. Preescolar CECITEG. ¿Quién va a ganar? Sí, no, no. Hay menos de preescolar. ¿Alguien más? Una tercera participación. ¿Qué es aprender? ¿Cómo se aprende? Ya hay aquí una postura de que se aprende en todos lados. Ella dijo incluso desde la perspectiva sociocultural y del lenguaje. Por eso les digo que ya se copió todo lo que voy a decir. Y acá, teniendo conocimientos previos, allá, si se presenta, maestra. ¿No? Ya. Gracias. Carolina Treto, de CECITEG Jalisco también. Creo que antes de la pandemia hubo un antes para los chicos, después de la pandemia hay otro, y ahorita creo que están más apegados a las tecnologías de la información y la comunicación, el teléfono, y tenemos que buscar como la persona que está enfrente, algo que lo quite de esto, porque creen que sin esta herramienta no se puede ver más allá o hacer más allá. Tenemos que buscar la parte en donde tengas una interacción con el chico, pero utilizando en lo que él está enfocado. Soy licenciada en Seguridad Ciudadana y maestra en Derecho Penal y Criminología. Ok, ¿y trabajas aquí en la Secretaría de Educación? Sí, de Jalisco. Muy bien, o sea que especialista en violencia, y convivencia en entornos. Y tengo una participación más. Ajá, mucho gusto. ¿Tu nombre? ¿Mío? ¿Sí? Carolina. Carolina, bueno, Samantha, Selene, Carolina. Bueno, yo soy el maestro Luis, soy de primaria. Luis. Y considero que aprender significa apropiarse de conceptos o significados a partir de la interacción con el entorno. Y es esta interacción con el entorno que nos va permitiendo descubrir, redescubrir y dar significado a todo lo que pasa y nos pasa. Ok, gracias Luis, el maestro de primaria, y para él aprender es adquirir conceptos en interacción, ¿no? Aquí ya viene una coincidencia entre los tres.
Me llama la atención también la participación de, Carolina, cuando os dijo algo que sí es aprendizaje y lo que no. Dijiste el dispositivo, me parece que no, que se debe de como ir retirando, eso distrae. Nada más para aclarar. En universidad, gracias. Y el alumno, tanto como de educación media y el de universidad, está muy apegado al dispositivo. Tenemos que buscar la manera de que interactúen en actividades que tenga que ver con lo que a ellos les está llamando la atención ahorita, que es el dispositivo. Más bien tú dices, esto hay que recuperarlo. Ok, ahí viene otro asunto de práctica. Bueno, vamos a avanzarle. Miren, hace rato, no sé si estuvieron en la conferencia de COSFAC con Mariana Rangel, ¿no? Los que estuvieron, de alguna manera ella comentaba, los estudiantes de ahora no son iguales que ni nosotros como maestros. Aquí yo creo que Carolina ahorita se refirió y Samantha, Selene, un poco, siempre pensamos cómo aprenden los demás. También aquí esta conferencia trata de cómo aprendemos nosotros como maestros. Un poco lo que decía Francisco, cómo aprendí a ser maestro, porque la experiencia es diferente en básica que en media superior. En básica, bueno, ya cada vez nos acercamos, se rompe menos la brecha, porque antes en básica proveníamos los maestros de formación normalista, ¿no? Ahora provenimos de muchas universidades y en media siempre ha sido esta historia. Se proviene de muchas disciplinas, se proviene de muchas áreas de formación, lo que problematiza un poco la identidad docente, digamos, y cómo aprendemos a ser docentes. ¿Es distinto o es igual? Sería como una pregunta, ¿no? Si tenemos estos orígenes, si provenimos de diversas trayectorias que son las que pusieron, y pensando en los estudiantes, también cómo se acercan a lo que queremos que aprendan. Antes de llegar a lo situado, sí me parece que para entender por qué hacemos lo que hacemos, y ese es el planteamiento que les traigo, hay que hacer un poquito de historia entre lo que han sido los paradigmas de aprendizaje. No solo para los estudiantes, sino también para nosotros mismos. Hablando de enfoque situado del aprendizaje, esta teoría sociocultural, que ya por allá Samantha empezaba a adelantar, sociocultural, ahorita explicamos, de alguna manera se aplica para el aprendizaje de toda la edad. De alguna manera es una teoría que se sustenta. Y también tenemos los otros paradigmas. Viendo las fotos, seguramente ustedes se ubican los rasgos de esos paradigmas, ¿no? Alguien que me quiera platicar, por ejemplo, alguna experiencia personal, ya sea como estudiante o como docente, en donde haya visto un paradigma de aprendizaje más conductual. ¿A qué nos referimos con ese paradigma? Un ejemplo, y no es prueba, no es examen, a ver, imagínenselo. Vean la foto, dice Selene, premio castigo. ¿Alguien más? ¿Nadie vivió esa experiencia? No, todos fuimos felices, como dice Mariana. Un aprendizaje más pasivo, más transmisivo, y bueno, esto tiene que ver con una teoría del estímulo, basada en estímulo, respuesta, y con lo que en su tiempo se conoció como el de las tecnologías. Ya se hablaba de tecnologías, una caja programada, que era donde le ponían a los alumnos lo que ahora conocemos como pregunta de opción múltiple, para valorar si un aprendizaje era correcto o incorrecto. Un poco lo copiaron algunos primeros videojuegos aburridos, ¿no? Basados en este diseño instruccional o los exámenes estandarizados, ¿no? Que tanto, bueno, están siempre en la polémica si son o no son válidos para valorar el aprendizaje, pero desde esta teoría se diría que sí. ¿Por qué? Porque para esta teoría el aprendizaje debe ser algo objetivo que yo muestre que aprendí. ¿Y cómo puedo demostrar que aprendí algo objetivamente? Pues a través de dar una respuesta correcta, contestar ¿y qué más que un examen? O sea, la objetividad estaba ahí.
Y de alguna manera muchos aprendimos, sobre todo los más viejitos, aquí hay gente joven, Selene la veo más joven, Samantha, pero algunos que ya tenemos muchos años, se aprendía a base del estímulo y respuesta. ¿Sabes contestar bien? Te sientas hasta adelante, no sabes contestar bien, te vas hasta atrás. Y todavía tenemos, digamos que una herencia de ese paradigma, porque en nuestras aulas de media superior y de básica también, a veces recurrimos a esto. No lo vamos a satanizar, mi intención no es satanizar este paradigma, porque de alguna manera esas eran las desventajas, pero también tiene las suyas, ¿no? Como los terapistas cognitivo-conductuales que te dicen, pues si usted se pone triste cuando ve tal cosa, repítale a su mente una palabra como estímulo para que no recuerde esa cosa. Y a alguien le funciona. Sin embargo, el quedarnos ahí no fue suficiente, ¿no? Afortunadamente surgieron otras teorías del aprendizaje y tenemos otro paradigma que digamos que es de corte cognitivo, donde ubicamos algunos teóricos que yo creo que son a los que se refería Francisco, que muchas veces aprendemos que son constructivistas y entendemos que constructivista pues es aquel que aprende construyendo con otros, interactuando, pero aguas, porque no todos los constructivistas están en el mismo cajón. Y ahí sí hay que separar los de corte cognitivo y los de corte sociocultural. Y Samantha se puso hasta acá. Por eso ella ya, hablando de conductismo, ya tiene una estrellita. Siéntate hasta adelante. Ay, sí. ¿Por qué? Porque la noción de aprendizaje situado está acá, en el paradigma sociocultural. Acá, ¿qué encontramos o qué teorías están todavía del aprendizaje constructivista? Si a algunos les suena la teoría de la inteligencia de Piaget, por ejemplo. Es una teoría cognitiva porque Piaget lo que hacía era experimentos con su hijo, donde le ponía dos recipientes, uno gordo, uno flaquito, y le preguntaba, por ejemplo, ¿dónde hay más? ¿En este cajón, que es ancho, o en este recipiente, que es largo? Y entonces, ahí se dio cuenta que los niños más pequeños, pues no tenían nociones de volumen, de capacidad, de serie de número, y él lo que armó es una teoría de la inteligencia. ¿Para qué nos sirvió eso? Y con los chavos de media y con los de primaria. ¿Y por qué hago todo este repaso? Porque de repente ya se nos olvidó de dónde viene lo situado y las comunidades de aprendizaje en una teoría pedagógica, y en el caso de esta cognitivo, porque nos ayuda a entender cómo pasamos de un conocimiento más concreto a uno más abstracto. O sea, pero son teorías finalmente pues individuales, o sea, que el aprendizaje depende de la estructura mental y la interacción, más que pensarla de un ser humano con otro, es la interacción del humano con el objeto. O sea, yo para aprender, y de ahí es que a las maestras de preescolar y a las maestras de los primeros grados, pues nos dijeron, usen mucho material didáctico, ¿no? Y nosotros sí pensamos que pues usando mucho material concreto, el niño aprende mejor, porque tiene que ver con estas teorías de lo cognitivo. Y se supone que conforme avanzamos a un pensamiento más abstracto, se supone, porque diría Carolina, pues ahora necesitamos este dispositivo. Finalmente, lo único que quiero hacer notar, y me van diciendo si sí queda claro, es que hemos pasado por distintos paradigmas. Se desarrolló en los 70s, estas teorías 80s, digamos, y ahí van conviviendo, porque en la vida real no es que una teoría termina y empieza otra. Eso es algo imposible. Las teorías conviven, pero de alguna manera en el currículo y en la formación de maestros y en cómo se prepara a los maestros, estas teorías sí nos van impactando, sí nos van marcando. Quienes nos formamos en una generación más cercana acá, tal vez tenemos más herencia acá, pero ya fuimos avanzando en los 80s, en los 90 y llegamos al 2023 y todo habla de comunidad.
comunidad, el enfoque comunitario, tanto en el marco curricular común de media superior como en el nuevo plan de estudios de educación básica. ¿Por qué? Porque llegamos hasta acá. Pero no sé si alguien tenga, es como vamos a imaginar, ¿por qué de alguna manera o de dónde emerge esta teoría sociocultural? ¿Cuál sería la preocupación de los que empezaron a preguntarse o a observar que esta forma de aprender no era la única y que era necesario considerar otras cosas que están en este paradigma? ¿Cómo sería? ¿Qué fue lo que se cuestionaron? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien, y a lo mejor Samantha, que nos pueda decir ¿de dónde se imaginan que viene esta teoría sociocultural? O sea, ¿cuáles como sus orígenes o por qué? ¿Qué pasó en la historia o por qué ahora hablamos tanto de lo comunitario, de lo social? ¿Saben de dónde viene más esta teoría? ¿Quién es su representante? Sin miedo, sí, Samantha, otra estrella. Ay, sí. Vygotsky, ¿no? Y para los que digan quién es ese señor, pues es que de alguna manera Vygotsky es ruso, ¿no? Vygotsky es ruso y varios de los que construyeron con él una teoría dijo del cómo aprendemos, pues interactuando con el otro. No fue en un contexto neutro, ¿no? Piaget hizo su investigación de inteligencia con su hijo porque le atrajo, él era epistemólogo, y entonces quería entender cómo desde la inteligencia se aprendía. Pero Vygotsky tenía pues una influencia de la revolución, todo el pensamiento de la revolución rusa, de explicar cómo finalmente se aprendía en un contexto sociohistórico donde se protestaba, era un momento de revolución, ¿no? De cambio, y de alguna manera él, como apoyándose en psicología social, en otras pues disciplinas de corte social, su tesis es: aprendemos a través de la interacción social. El lenguaje entendido no como el lenguaje abstracto de signos, sino como práctica. Dijo Samantha hace rato, aprendemos en todos lados. O sea, pero en la escuela, este paradigma, bueno, ustedes, mejor yo no les digo, díganme cuál es el menos usado y el más usado. ¿El sociocultural es el menos? Estamos muy influenciados por prácticas muy tradicionales y entonces pues nos acercamos mucho a lo conductual, a veces nos movemos hacia lo cognitivo, pero me parece que hemos desperdiciado grandes oportunidades de hacer construcciones colectivas de los aprendizajes, pero la tendencia evidentemente va hacia lo sociocultural. Bueno, por lo menos lo que conocemos del marco curricular común de la educación media superior está influenciado por este modelo, mientras que el modelo en liquidación, el denominado por competencias, se basaba justamente en formar al individuo en competencias y ahora bueno, hay una tendencia a sustituirlo. El costo de asumir más un paradigma, y si le pasas a la siguiente, lo que tenemos, bueno, aquí tenemos como un resumen, ¿no? De lo que ya les dije, que es estas teorías conductistas que favorecen más lo individual. Acá está lo colaborativo, aquí hay ventajas, ¿no? Que ya les dije que son los cambios. Queremos ver un cambio rápido, pues decían las mamás de antes, pues con una cachetada se te quita, ¿no? Y seguro aprendes. Y acá tenemos pues que son procesos más largos que se tienen que vivir y aportan, cada uno tiene como sus ventajas, sus desventajas. Pero lo que quiero llegar, si le pasas a la que sigue, es que hace rato se decía que es cuestión de voluntad de uno, querer ser solidario, comunitario, conformar una comunidad del aprendizaje, y en parte yo creo que sí, pero
nos tenemos que hacer conscientes de desde nuestra trayectoria de formación personal y profesional. ¿Cuánto tengo yo de esta herencia? Y me parece que me funciona y lo aplico, porque algunos estamos más parados, como dijo Víctor, en esta racionalidad técnica. Y miren, lo digo en media superior, por ejemplo, debido a la diversidad de formaciones que traen los docentes o traemos, hay una visión incluso que imperó mucho tiempo, hay una historia de la formación en media, pues son jóvenes, que antes se consideraba incluso entre media y superior, o sea, ya eran adultos los estudiantes de media, donde privaba o lo principal era lo técnico, estándares, indicadores, lo que no se ve, lo que no se mide, no se aprende, lo que no… Entonces, esta postura que parece neutra y que a veces no cuestionamos, es la que está cuestionando ahora esta noción de formación y aprendizaje situado y esta noción de comunidades de aprendizaje que ustedes tienen y todo lo que está planteando el marco curricular común actual. Parece que esto es como, bueno, cuando vamos a terapia psicológica, si algunos hemos ido, yo sí he ido, y justo fui porque pues yo soy muy controladora, ¿no? Y entonces, la normal, la que yo fui, incluso el nombre de las escuelas normales y el asunto de ser maestro es como el maestro debe controlar, el maestro no se debe equivocar, el maestro moral, social y pedagógicamente es infalible o debe serlo. Eso no lo decimos, pero inconscientemente lo pensamos. E incluso cuando vemos a un compañero o compañera que se sale de lo correcto o de lo que consideramos válido y normal, ¿ya viste? Ya ni la muela, o sea, y es maestro, ahora imagínate. Ahora, eso no significa que los maestros, como todo profesionista, tengamos que tener una formación moral, social, pedagógica, pero aquí sí, digamos, y aquí yo les diría a cada quien, como en el termómetro, veamos como un extremo y como el otro. ¿Quiénes estamos más acá y creemos que la realidad, pues sí, es controlable, predecible, que el conocimiento sí se mide, ¿no? Y entonces de ahí decimos, pues importa más lo cuantitativo que lo cualitativo. Y por muchos discursos que me lleguen de comunidades de aprendizaje, formación situada, pues si yo estoy convencido de esto, no va a pasar nada, ¿no? Aquí yo creo que hay un paradigma de cambio, pero tiene que ver con la historia social de la humanidad. O sea, ¿por qué ahora, y ustedes vean en media superior y en las primarias, que a muchos no nos gusta? Por ejemplo, a mí no me gusta el lenguaje inclusivo, les soy honesta, ¿no? El las y los, el todes, ¿no? Muchos cambios que han surgido. Hace rato decía Francisco que él aceptaba o acepta que sus estudiantes escriban como puedan, ¿no? Incluso cambiando, por ejemplo, en el celular, los jóvenes no emplean el sistema de lengua escrita convencional y completo. ¿Por qué? Porque es una práctica que se crea entre ellos, pero a final de cuentas, si se dan cuenta, estamos en una época donde el tema de diversidad, o sea, de reconocer la diversidad, que no se veía hace muchos años en México. Hemos tenido una evolución histórica, pero esto es a nivel mundial, porque de alguna manera hay un costo social, que ahí queda pensar si sí lo creemos o no. Ha habido un costo finalmente en pensar de manera individualista, competitiva, a ver quién puede y gana más, que pensar en lo social y en lo comunitario, pero también tenemos el otro tema que es el pensar que todo se aprende de manera científica, objetiva. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Cómo aprende? Ya me hablaron un poco de los estudiantes, pero ¿cómo aprende un maestro a ser maestro? ¿Quién quiere compartir? ¿Es diferente al aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo aprende un maestro a ser maestro? ¿Maestro?
Luis, ¿cómo aprende un maestro a enseñar a ser maestro? Bueno, voy a hablar desde mi experiencia y creo que a partir de la interacción con los demás, incluyo a los alumnos desde el momento en el que estás frente a la clase, porque si bien dentro de la educación normal vas teniendo todo lo teórico que te dice cómo se enseña o cuáles son los procesos que vive el niño en este trayecto formativo, muchas de esas ocasiones sí lo revisas, lo ves, pero es hasta que estás en una práctica real, y por práctica real me refiero a cuando ya tienes tu grupo, cuando ya eres titular, porque en tu práctica profesional todavía hay alguien que está más responsable del grupo y como que te quita ese peso de encima. Ya cuando tienes a tu grupo es cuando de verdad estás esforzándote y estás reflexionando continuamente sobre qué estás aplicando, cómo lo estás aplicando y por qué. Y ese interactuar te va haciendo traer lo teórico a la realidad, asentarlo a lo que tú necesitas para comprenderla verdaderamente, y también el apoyarte de tus compañeros docentes que te van a enriquecer la práctica que estás llevando a cabo y lo que puedes aplicar o no dentro de tu práctica docente. Ok, Luis, ¿cuánto le ponemos? Ay, sí. Desde un enfoque conductista tienes estrellita. No, no es cierto. A ver, entonces, aprovecho la aportación de Luis para hacer una pregunta a los demás. En nuestra formación como maestros, ¿qué pesa más, la teoría o la práctica? Porque Luis dijo, ¿no? A partir de la interacción, la práctica. ¿Todos están convencidos que la práctica? A ver, alguien, a ver, aquí el ingeniero. Bueno, la forma de aprender a veces del maestro, uno trata de imitar a quien fue su maestro, donde hubo un mejor aprendizaje, y era una mezcla de observar y de ver, recordar cómo fue mi maestro de matemáticas, cómo fue el que enseñaba cuando entraba uno a la educación media superior. Pero creo que también, yo tenía un lema que decía, a veces no se ocupaba conocimientos, sino tener valor, porque te decían, oye, ¿nunca has dado cálculo diferencial? Ahí te va. Entonces, el ponerte en la práctica, al momento de estar ya, tú vas aprendiendo y vas aprendiendo el propio aprendizaje que tus alumnos te van dando y vas viendo el aprendizaje de ellos, si vas siendo un buen maestro o no. Te retroalimentan ellos mismos. Hola, buenas tardes. Yo creo que sí, como han dicho los compañeros, pero el volver y mirar hacia lo que uno hace y contrastarlo con la teoría, o sea, como ese diálogo interno, esa crítica hacia lo que uno hace, tendrá que ser pues de la mano, o sea, se supone que voy a aplicar la teoría, pero ya en mi contexto, en esa realidad que es compleja y diferente a la, tal vez a la que tenía el teórico, la mía es diferente, entonces yo tengo que ver, tengo que reflexionar cómo hacer mejor esa práctica. Entonces creo yo que estar en un constante ir y venir con la teoría, pero darle importancia pues a lo que es mi práctica. Entendí aquí. Para la maestra, ¿cuál es su nombre? Cheli dice, yo entendí que se requiere la teoría, pero que efectivamente igual coincide que la práctica sería como el punto de partida. ¿Sí? Bueno, aquí ya estamos muy adelantados, ya las CAP los transformaron. Las CAP, el aprendizaje situado. Porque de alguna manera eso decimos, sin embargo, todavía la tendencia, y por eso digo de Mejor Edu, que tiene que ver esto con lo situado, que tiene que ver con una perspectiva sociocultural. Cuando hablamos de aprendizaje situado, estamos, y ahorita ustedes lo están empezando a describir, aprendemos desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica, en la interacción con otros, ya le pusieron muchos elementos, ¿no? En el día a día. Situado, ahorita vamos a ir definiendo. Yo les decía el otro día, estoy creando o estoy tratando de crear una conferencia situada. Así. ¿Por qué? Porque empiezo a ver el contexto en el que estoy ahorita, 3 de la tarde, ya estuvieron en muchas ponencias o lo que
el espacio, ¿no? Ya se quieren ir a su casa, ya les hablaron de comunidades de aprendizaje, no hay nada que aprender bajo el sol. Ay, sí. Pero entonces mi tarea, yo como mediador que estoy interactuando con ustedes en una teoría sociocultural, es un diálogo donde trato de provocar, pues, pensamiento, reflexión, cuestionamiento, y a partir de ello, pero a partir de qué, de sus, dijo Selene hace rato, de sus saberes y conocimientos, ¿no? Que son previos, si ustedes quieren, a este momento, pero que ustedes ya traen sobre ello. Y entonces a partir de esto, yo empiezo a plantear algunos cuestionamientos, por ejemplo, la relación teoría-práctica, por ejemplo, ¿por qué ahora hablamos de teoría sociocultural? ¿Y por qué hemos avanzado de un pensamiento rígido o cientificista o positivista a uno sociocultural? Y yo aquí hago un alto nada más para decir que efectivamente durante los años 70 sí privó un pensamiento de que se hacía educación a partir del pensamiento, o sea, del conocimiento científico. Algunos escucharon a lo mejor alguna vez hablar de Durkheim y su sociología de la educación, y en ese entonces lo que se pensaba o de lo que se trataba, que se encargaban las ciencias de la educación, pues aquí tengo una licenciada en ciencias de la educación, la ciencia de la educación, o sea, era la ciencia de enseñar, ¿no? Y entonces tú para enseñar tenías que tener ciertos conocimientos, pues que no podía tener cualquier otro profesionista, y que para tenerlos tenías que ir a esa escuela, ¿no? O tenías que prepararte, de ahí que en media superior, incluso algunos dudábamos de nuestra identidad docente. Bueno, a mí un maestro de media superior me dijo, ¿pero usted me considera maestro, no? O docente. Él era el que no se consideraba totalmente docente, porque él decía, yo soy licenciado en, pero maestro no. Porque la idea de que nos hacíamos maestros en ese saber científico existía. Tiene que ver también con la idea de lo que se entendía por lenguaje en ese entonces, y ahí viene también la influencia europea de los clásicos griegos, de que todo lenguaje alfabético completo es letra, sonido, desarrollaba pensamiento más intelectual que el ideográfico. O sea, los chinos, los fenicios, los egipcios, los orientales, todos eran menos inteligentes. Y miren cómo estamos ahora. China le dio la vuelta. Ay, sí. ¿Cuánto produce China? Todas esas ideas sí estuvieron ahí. Y aparentemente aquí ustedes me están diciendo, pues ya, no, la práctica, un saber, y no lo dudo, pero todavía en los planteles, y lo decían hace rato, decían que es convencimiento. Yo creo que el convencimiento primero de cómo pasar de un enfoque positivista a otra realidad más sociocultural tiene que ver con entender en ese origen histórico y entender que somos producto de toda esa formación y esa mezcla. Ahora, en esta idea de estamos en una racionalidad práctica y crítica, ahí se basa la noción de la formación situada. Si nos adelantamos y avanzamos, en Mejor Edu, ¿qué estamos entendiendo? Bueno, este aprendizaje situado o construcción de saberes entre maestros desde la experiencia y la colaboración, proveniente de estas teorías socioculturales del aprendizaje. Su origen es Vygotsky, como dijo la teoría, la teoría que surge incluso de comunidades de aprendizaje, por cierto, es de Leigh y Wenger. La teoría de comunidades de aprendizaje, no sé si aquí la retomaron de ahí, pero me imagino que sí, porque leí el documento, y tiene una raíz sociocultural, y ellos son los que incluso tienen un libro que se llama así, Comunidades de Aprendizaje, y bueno, de práctica, que después ya le empezaron a denominar aprendizaje. A ver, ¿qué es una comunidad de aprendizaje o de práctica? Justo estas redes de maestros que ustedes están conformando, donde a través de la práctica y el análisis, bueno, me estoy imaginando que así funcionan, pero ustedes me dirán si sí. El análisis de la práctica o de ver qué está pasando en esos planteles e intercambiar esas experiencias, se produzca aprendizaje y construcción de conocimientos. Si ya me hacían así 10, yo pensé, tiene 10, ¿sabes? Hablando de aprendizaje situado.
y de comunicación y de cómo entendemos desde diferentes experiencias. Desde este enfoque, el contexto, siempre decimos hay que adaptarnos al contexto. O sea, que el maestro se adapte, que vea el contexto, yo ahorita el contexto, pero aquí la noción de contexto va más allá de contexto como condiciones predeterminadas. Bueno, aquí en Jalisco yo les ponía la vez pasada y lo recuerdo, salió el ejemplo del tejuino, porque todos me decían que si ya lo había probado y yo les decía, no, pues no lo he probado, ¿no? Ese elemento es contextual, forma parte del contexto. No obstante, eso no hace que yo aquí pueda tener un diálogo con ustedes realmente interactivo, donde nos retroalimentemos, porque el contexto se construye en el momento de la práctica y de la actividad. Cuando ustedes dan una clase o están dando un taller o algún curso o alguna experiencia de formación a alguien, ¿y a qué nos referimos con situado? Son actividades que hagan que el otro, ustedes lo dijeron desde el inicio, que el maestro interactúe con otros maestros, recupere sus prácticas, dialogue a partir de lo que está pasando, proponga alternativas y ahí se genera un contexto. Eso hace que esa formación sea situada. No es situada porque nos decían en Mejor Edu, hacen ustedes formación situada, a ver, adáptense al contexto de cada plantel. Lo decía Francisco hace rato, que Tonalá no era lo mismo que, ¿cuál otra? Que Zapopan. Y dijo, aunque son urbanas y están cerca, creo, son diferentes. Efectivamente, cada uno de nosotros es diferente, cada aula, lo sabemos, es diferente, pero entonces crear situaciones de aprendizaje situadas implica en ese contexto cómo hago que se interactúe a partir de lo que están viviendo. Decía Carolina, el celular. Y efectivamente el celular es un objeto que en este momento genera prácticas cotidianas de interacción, por cierto, no presenciales, pero que están ahí esas prácticas. Y hay otro tipo de prácticas que tienen nuestros estudiantes y las prácticas que tenemos los maestros, nuestras experiencias. Toda actividad, por lo tanto, es situada, pero lo que tenemos que hacer es generar el contexto para que se dé. Y desde esta perspectiva, el aprendizaje se considera pues una práctica social. Y no quiere decir que situado sea aprender, como yo les dije, in situ. O sea, no solo es in situ, va más allá. Es in situ, pero va más allá. Tenemos que crear aquí un contexto. No sé si eso se entiende. ¿Cómo estamos generando aquí un contexto? Cuando yo les pregunté qué opinan qué saben qué piensan del aprendizaje, y participó Samantha, participó Selene, ¿no? Ya participó aquí la maestra Cheli, ¿no? El ingeniero Víctor. Es porque para que yo pueda volver esta conferencia situada, tengo que saber con quiénes estoy hablando. Claro, no sé con quiénes estoy hablando, con todos, ¿no? Pero si yo lo hiciera, traté igual y no lo logré, a mí ya me pusieron 10 por allá, ya me hicieron, ahorita yo creo que ya bajé a 5, pero el hecho de lograr esa interacción y ese diálogo y ese aprendizaje lo vuelve situado. Comprensión y experiencia. Y aquí el valor de la experiencia, y vuelvo al tema de la teoría. Pues claro que la teoría nos ayuda a mirar, es un lente, como decía la maestra Cheli, desde la que enriquecemos nuestro conocimiento. Pero el punto de partida siempre va a ser la experiencia, que por cierto a través de los años ha sido devaluada, porque siempre consideramos que el experto, yo no soy experta, pero siempre esperamos que el experto tenga un conocimiento muy, muy científico frente a la experiencia. Y desde este aprendizaje o perspectiva situada, la experiencia adquiere un valor tan productivo como lo puede tener la teoría. Y voy cerrando porque ya me dijeron, ¿cuántos quedan? 4, ¿ya cuánto llevo? 5. Si le avanzas, por favor. Bueno, esto es lo que dice Mejor Edu sobre el aprendizaje situado, ¿no? Lo plantea desde una perspectiva contextual y situacional. Los avances de los niños en este caso y sus aprendizajes se plantean de manera más amplia
y se relacionan o se analizan en relación con el contexto donde se generan. No lo voy a leer todo porque me paso al siguiente, que es el del marco curricular común, que también plantea que las y los jóvenes no sean simples receptores del conocimiento, sino sean conscientes del cómo y por qué lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y esto está muy repetido y ya no se lo repito y repito porque lo dijeron en las dos conferencias o el conversatorio que estuve y en la experiencia de CECITEC de CONALEP, donde hicieron un proyecto para la titulación. Parten de esto. La verdad, a mí me deja Recreo Academy con ese buen sabor de boca porque pues pareciera que aquí no hay mucho que hacer con estas conferencias. Porque está hablándose de eso de aprendizaje situado. El tema es cómo le llevamos esto a los maestros o a los formadores si avanzamos, que parten de una perspectiva diferente. Y aquí por eso decía que Samantha me había copiado la conferencia, ¿no? Porque vean que ahí está, que los ejemplos de aprendizaje situados en la cotidianidad es todo esto que aprendimos y que nadie nos enseñó así en clases formales, en horarios, a bailar, a viajar en autobús, incluso a comunicarnos, que creemos que es algo muy difícil de aprender. Todos sabemos comunicarnos. Desde una perspectiva sociocultural, no existe alguien que no sepa, excepto que viva solo. Y aún así, la teoría sociocultural plantea algo como lo que dijo Shelley. Dentro de nosotros hay muchas voces, o sea, todo lo que yo digo no es nuevo en este mundo. Todo lo que yo digo es producto de varias voces, dice esa teoría, ¿no? O sea, somos producto de muchas voces y cuando yo hablo por pues todo lo que he tenido en mi trayectoria. Si le avanzamos, quiero llegar un poco más al final. Estos eran ejemplos de prácticas sociales, precisamente de lo escrito, que se usan para entender cómo en la vida cotidiana pues aprendemos precisamente algo desde este enfoque, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo de lo situado desde algo que se hace ahora en media superior y se puede hacer en primaria, y lo que dice Carolina, el cómo recuperar estas prácticas en este caso son de lengua escrita, pero puedo recuperar prácticas de matemáticas, recuperar prácticas, por ejemplo, los jóvenes están aprendiendo sobre su sexualidad en la práctica, pero de eso no se habla. O sea, hagamos el esquema, pongámosles nombre, etcétera, etcétera. Aprendizaje situado significa partir de la práctica. Y de ahí la vinculación de práctica con proyecto. Y de ahí que en la formación docente que nosotros proponemos, ya avanzamos, y con esto voy en Mejor Edu, perdón, si avanza en la presentación, es que las prácticas están diversas. A la otra, porque ya no me quedan como 3. Ahí, ¿no? Yo resumiría aquí la propuesta de formación que tiene la Comisión Nacional. Preguntaba hace rato una maestra que pues ya no me pude acercar, le preguntaba a COSFAC, bueno, los que son de básica, COSFAC viene siendo como nuestra Dirección de Formación Continua en Básica, que si había una oferta de formación que pudiera atender esta cuestión del ámbito socioemocional, o de los ámbitos, o de ahora toda esta idea de conocimiento integral, ¿no? De la interdisciplinariedad, y que si se podía desde la oferta que estaba. Efectivamente, COSFAC habló, hay una oferta, la Comisión Nacional para Mejora Continua de la Educación, de hecho, en diálogo con COSFAC, está construyendo unas propuestas de formación que partan de formación de enfoque situado. ¿Qué quiere decir? Partir de la recuperación de saberes y conocimientos de los docentes. Me acerqué hace rato al maestro Francisco, le dije, necesitamos platicar porque estamos recuperando experiencias y prácticas de los docentes, la consideración del contexto donde trabajan los maestros, el trabajo colectivo y el desarrollo de sus procesos de reflexión sobre la práctica. Me pregunto si en las CAP coincide todo esto.
Creo que sí, ¿no? O sea, ven, ya. Y lo que finalmente tenemos y pongo a su disposición es en la comisión 1, 0, 2, 1, 0. ¿Ya? Bueno, nada más visualmente. Las intervenciones formativas, si le das nada para que las vean visualmente, nada más ver algunos títulos que está ofreciendo la comisión y que ustedes pueden consultar en la página de Mejoredu, www.mejoredu.gov.mx. Tenemos atender la diversidad en el aula, un reto para la práctica docente, tutoría académica, repensar la identidad docente. Esto es para docentes en servicio. Desde este enfoque, por si se animan a implementar intervenciones, ya estoy haciendo el comercial. Y estas son unas intervenciones emergentes para fortalecer el marco curricular común, el quehacer del director ante los nuevos significados del cambio curricular, el rol del personal con funciones de supervisión, nuevos significados ante el cambio curricular. Y estas dos son para docentes, donde se trabaja dos intervenciones para fortalecer esto que decían hace rato cuando estaba Mariana, cómo hacerle para trabajar entre maestros que tienen diferentes disciplinas, con horario además fragmentado, pero de manera integral y disciplinar. Y ahí queda, y pues con esto termino porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias y espero que no se hayan dormido. Pues queremos agradecer muchísimo a María Esther Tapia Álvarez su intervención y pues bueno, le vamos a entregar este reconocimiento como conferencista en la 5ª edición de Recrea Academy. El secretario de Educación agradece mucho tu participación, es quien firma este reconocimiento y pues bueno, un aplauso grande para Esther, por favor. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, aquí te entregamos un souvenir para tu escritorio y aquí tenemos también unos recuerditos. Pues muchas gracias.